empezaremos nuestra intervención para la presentación del texto El teatro del engaño de Emanuel Stills, que nos acompaña en la mesa, con la presentación de Eduardo Gallo. Por favor, Eduardo, si eres tan amable. Se acordó hacer un montaje, y ese montaje fundamentalmente lo manejó Luis Cárdenas Palomino, una agente muy cercana a García Luna, con antecedentes de homicidio. Ese montaje, más bien, en el cual se simula un operativo de detención de unas personas en una casa en Topilejo, subiendo por la carretera federal a Cuernavaca, que tenían secuestradas a varias personas y que las tenían ahí viviendo en su casa. Se dijo que los habían detenido en la carretera, una mujer francesa que respondía al nombre de Florence Cassés-Crepin, y un mexicano al que le atribuían el nombre de Israel Vallarta Cisneros. Habían rescatado a 3 personas que tenían secuestrados, que eran a una madre, Cristina Ríos, con su hijo Cristian, y a otro muchacho como de 20 años, 22 años, que respondía al nombre de Ezequiel Elizalde. Ezequiel, lastimado de la cabeza, lo presionan contra el piso, lo tiran al suelo, lo levantan, se le ve lastimado de la boca, con el labio muy hinchado, reventado, se le ve algún golpe cerca del ojo, y sobre todo en el maltrato se aprecia cómo Cárdenas Palomino, que es el que está dentro de la casa y que no se dan cuenta antes de grabar que ya estaba dentro. Si era un operativo en vivo, pues no tenía nada que hacer adentro, pero bueno, él abre la puerta para que entren los policías y los periodistas a los que invitaron, y se aprecia en 2 ocasiones cómo Cárdenas Palomino presiona por el cuello a Israel, y Israel se duele porque le está lastimando ese apretón. Porque no es un apretón normal, es un apretón en zonas vulnerables. Florence les grita que ella no tiene nada que ver, que ella no sabe nada, que si ella hubiera sabido algo lo hubiera denunciado, etc. Ese es el guión principal. Ese guión va cambiando a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses. Se pasa de esta escenificación a otro tipo de escenificaciones también, cuando se manda a los medios declaraciones de Cristina que le convienen a ese guión, es decir, en los que Cristina dice: sí, sí los identifico, sí me violaron. Se acuerda meses después, se acuerda que la violaron también y que él la violó, y que Florence se dio cuenta, y que Florence le quería, amenazaba con cortarle un oído, una oreja al niño, a Cristian. Elizalde, Ezequiel, acusaba de que le había querido cortar el dedo, que le habían inyectado el dedo para amputárselo. La escenificación pasó de ahí a un escenario de que estaban en el extranjero porque tenían miedo de que les pudieran hacer algo los demás miembros de la banda, y que pues en ese estar lejos recordaban que sí la habían visto a ella, que sí la podían reconocer, no obstante que siempre había estado enmascarada. La podía reconocer, Ezequiel la podía reconocer por el labio. Bien, nada más imagínense. Cosas que suenan a absurdo, porque había un mechón de cabello que le salía desde una máscara. Híjole, pues podría no haber sido ni siquiera de ella, podría haber sido pintado, qué sé yo. Pero ese tipo de argumentación fue la que se fue dando paulatinamente, y que con eso se trataba de que Florence se tuviera que quedar detenida, porque básicamente, para efectos del guión, les interesaba golpear a la mujer. ¿Por qué a la mujer específicamente? Porque se daban 2 fenómenos simultáneos. Un fenómeno que es el del machismo mexicano, cómo una mujer iba a estar hasta arriba manipulando la banda de hombres. Y 2, ¿cómo? Era extranjera además. Eso era suficiente para argumentar peyorativamente que era una extranjera, ni siquiera era mexicana. ¿Cómo venía una extranjera a beneficiarse del esfuerzo y del trabajo de nosotros pobres mexicanos?
Y entonces pues se volvió muy mediática por eso, porque ahí era donde había que golpear. Además, nunca dio su brazo a torcer ella. Siempre, cada vez que pudo, rebatió lo que fue posible rebatir, y aunque diga todo lo que diga, ella es culpable, y cada vez aventaban más pruebas. Claro, por supuesto no aventaban pruebas, aventaban lo que era necesario aventar a los medios para que pareciera que eran pruebas que sí habían existido. Por el otro lado, a Israel lo ignoraron, y lo ignoraron porque, bueno, pues porque él no era mediático, él no hablaba, él se quedaba callado. Por supuesto, cuando inicialmente se estuvieron haciendo las imágenes con Israel, Israel estaba muy golpeado, estaba muy lastimado, tan lastimado que cuando vemos el dictamen emitido por el médico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los 5 días de su detención, resulta que está con todas las huellas de golpes con objetos contundentes, sobre todo patadas en los glúteos, en la espalda, en los muslos, tiene quemaduras con descargas por descarga eléctrica en el pecho, en el tórax, en las nalgas, en las ingles, en un muslo, en los tobillos, en las espinillas. Y el certificado médico claramente señala que se trata no de huellas de un forcejeo o de sujeción, sino de tortura. A Israel, cada vez que quiso hacer algo para defenderse dentro del proceso penal, y estoy hablando de años, de transcurridos años, entonces lo empezaron a amenazar con que tu familia lo va a pagar, y bueno, de repente se lo hicieron cumplido, y de repente un día resultó que detuvieron a uno de sus hermanos y a 2 de sus sobrinos, y los torturaron también por horas, y acabaron confesando hasta todo lo que les dijeron que tenían que confesar, y lo que además se les ocurrió. Hay certificados médicos también, y en ese caso ni siquiera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la propia Procuraduría General de la República, del área de periciales de la Procuraduría General de la República, donde dan fe de las lesiones que tienen, quemaduras con objetos metálicos calientes que abarcan todo el brazo, parte de la cara de uno de ellos, otro de ellos con el tímpano reventado. En fin, todas estas lesiones certificadas por la propia Procuraduría en un protocolo de Estambul de cada uno de ellos, que después el juez dice no, esto no sirve, igual que dice que el certificado de lesiones de Israel no sirve porque los tendría que dejar en libertad, y no se trata de que los dejen en libertad, se trata de que se queden porque son secuestradores, aunque están demostrando que no es cierto. Aunque están demostrando que ni siquiera estaban en México cuando ocurren los secuestros que les atribuyen a uno de ellos, que vivía en el sureste. Sin embargo, los jueces no escuchan nada, no ven más que con esa fijación de lo que les quedó de la imagen que vieron en la televisión, estos son culpables. Y esa es la misma imagen con la que se queda todo México. Sí, hay una serie de violaciones, no del debido proceso, de violaciones más allá incluso que del debido proceso. Hay lesiones, hay tortura, hay privación ilegal de la libertad o retención indebida, hay cualquier cantidad de cosas, pero empezamos a sentir que había un ambiente entre los mexicanos muy en contra de que pudiera alcanzar su libertad. Por supuesto, el presidente de la República, Calderón, que fue el primero que impulsó el que se quedara detenida, pues presionó para que se quedara detenida. Incluso la Corte no pudo llegar a un acuerdo en la primera votación y tuvo que irse a un segundo análisis para emitir una nueva sentencia por otro de los ministros integrantes de la primera sala, y finalmente la sala resolvió por mayoría de votos que sí se le debería de otorgar la libertad inmediata a Floranz, porque ese montaje había provocado que se distorsionara absolutamente todo. Creo que tampoco se imaginó el ministro Saldívar, que merece todo mi respeto, porque además de valiente, de un hombre valiente, íntegro, se la jugó muy fuerte con toda la opinión pública, pero yo creo que nunca se imaginó todo lo que además hubiera podido salir si le entra a analizar con detalle todas las cosas.
Se detuvo en el camino a otras personas que no tenían, ni siquiera conocían a los Vallarta, como fue el caso de David Orozco. David Orozco Hernández fue detenido por el simple hecho de que se llamaba David y necesitaban un David para integrar ahí la banda. Y entonces lo detuvieron, lo torturaron y él acabó igual confesando lo que le pidieron que confesara. Desgraciadamente David murió por las secuelas de la tortura. Porque también alguien había dicho que había un Ulises, a alguien se le ocurrió sacar el nombre de abajo de la manga y dijo pues Ulises, y entonces Ulises, pues detuvieron a un Ulises. Y resulta que pues ese Ulises no cuadraba con la descripción que había dado el que había puesto a un tal Ulises, porque ese había dicho que Ulises era albino, y resulta que el detenido no era albino, pero se quedó detenido y se quedó consignado. Le dictaron el auto formal prisión. Sigue la espada de Damocles pendiente. Israel lleva 10 años detenido y no hay sentencia. Le atribuyeron además otros delitos por secuestro que nunca han sido tampoco debidamente integrados, y no solo no han sido integrados. Voy a referirme a un caso, por ejemplo, de una persona de la comunidad judía que fue secuestrado, y cuando lo llevan para que identifique el rancho donde vivía Israel, dice: yo no estuve aquí no estuve, aquí no me tuvieron. No, pero tú identifica todo, porque como acostumbra la policía, para que no se le salgan, entre comillas, para que no se le salgan los delincuentes de la cárcel, es pedirle a las víctimas de los delitos que los identifiquen. Lo viví, no me lo platicaron, lo viví. Cuando secuestraron y asesinaron a mi hija Paola, mi adoradísima hija Paola, eso me decían los ministerios públicos: o sea, identifíquelos. Pero ¿usted dónde los voy a identificar si yo estaba en México y a mi hija la secuestraron en mi casa de Tepoztlán? Bueno, si me regreso cuando se está haciendo el montaje, cuando están entrando las cámaras, la propia Cristina, cuando ve que están golpeando a Israel, Cristina grita: no les hagan daño, ellos no fueron, ellos no me hicieron nada. La propia Cristina, cuando le piden que identifiquen la cámara de Gesell, dice: no, yo no identifico a ninguno de ellos. Pero quiero nada más que se acuerden de la verdad histórica de Ayotzinapa, de este sexenio de hace unos cuantos meses. Y hoy sabemos, por el grupo de expertos internacionales, que no pudo haber sido como nos dijeron que era. Eso es un montaje, pero un montaje que mucha gente lo toma como realidad. Tan mucha gente lo toma como realidad que el día de ayer publicó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común y muy connotada activista, un artículo referido a la libertad de otra persona que dice: Lorena no es Florence. Y cuando se refiere a Florence, dice: la francesa fue liberada no por ser inocente, sino porque se vulneró el debido proceso. Y yo les pregunto a ustedes, entiendo que muchos de ustedes estudian Derecho, que la Constitución no establece que todos somos inocentes, a menos que se demuestre lo contrario. ¿Se demostró? No se demostró, porque ni siquiera hubo debido proceso. Entonces no se pudo probar nada. Entonces, por supuesto que fue puesta en libertad siendo inocente, y la causal fue el indebido proceso. Las víctimas de secuestro en este caso realmente fueron víctimas de algún secuestro, no de este, pero de algún secuestro, y ellas fueron víctimas. ¿Se encontró a sus secuestradores? No. ¿Los buscó la autoridad? No. Les presentó a otros que no eran y trató de convencerlos que sí eran. ¿No las hizo otra vez víctimas? ¿No las revictimizó y les negó el acceso a la justicia? Y el no reconocerles a los presuntos secuestradores sus derechos, los revictimizaron, y surgió un nuevo concepto de víctima. Pero además, y ahora me voy a nosotros que sabemos esto, a nosotros que lo vemos, a nosotros que vimos el montaje y conocemos la realidad hoy, ¿no nos hicieron también víctimas? ¿No les da miedo salir a la calle? A mí sí. Presidente Sarkozy. La visita del presidente Sarkozy exponenció
abrió la luz sobre este caso y abrió la discusión. Evidentemente generó una reacción muy desfavorable porque hirió los sentimientos nacionalistas mexicanos, pero también empezó a abrir la mirada sobre este caso, primeramente muy crítica por parte de la prensa contra quienes defendíamos a Florence Cassés, contra la intervención grosera, decían, del presidente Sarkozy. Y Emmanuel llegó con otras dos periodistas que para hacer un teatro, yo siempre lo dije cuando defendía a Florence Cassés, pues se necesitan actores, ¿no? De los cuales han sido actores involuntarios. Florence Cassés fue actora y actriz involuntaria, y evidentemente todos los imputados, los Vallarta, también han sido actores, y lo digo en todo el sentido de la palabra, quienes se ostentaron o se dijeron víctimas. Y para hacer un teatro se necesitan actores, se necesita un escenario, ese escenario fue el Rancho Las Chinitas, y se necesita un guión. Y ese guión fue precisamente la mala historia policíaca que se fue repitiendo y que se fue modificando a lo largo de que el debate mediático no jurídico del caso requería hacerle nuevas adaptaciones o nuevas versiones. Y aquí lanzo la primera pregunta, y creo que es la conclusión, ya lo dijo Eduardo en el uso de la voz que antecedió. ¿Por qué un engaño? ¿Por qué hacer un montaje? Esa es la primera, eso es lo obvio, y esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué hacer un montaje? Si la policía, si estábamos hablando de la AFI, una policía profesional que estaba haciendo las cosas de manera diferente, ¿para qué hacer un montaje? No estábamos todavía como hoy a la puerta del sistema penal acusatorio. Lo que nos dice esta historia, este guión, es: Vallarta es jefe de una banda de secuestradores llamada Los Zodiacos. El libro lo dice. ¿Y dónde está esa banda? ¿No? Yo quiero compartir con ustedes, y no ser yo quien habla, sino ser el expediente. La Comisión de Derechos Humanos mandó a un médico a rendir un informe y dijo lo siguiente, que al final, es más, está en la misma final de la declaración de Vallarta, en la que dice lo siguiente: se hace constar que a la exploración física de Israel Vallarta Cisneros se le aprecia que tiene diversos moretones en el brazo derecho, así como el hombro derecho, región pectoral, región cervical, en el muslo izquierdo, glúteo derecho, y de igual forma se aprecia múltiples equimosis en el labio inferior superior. Así también se da fe que presenta costras de forma irregular en pierna derecha. Asimismo, el declarante refiere dolor en la nariz, cuello y cabeza. Por los dolores que tenía, se convocó a un médico de la Comisión de Derechos Humanos, y la conclusión es la siguiente: este tipo de lesiones, quemaduras, se observaron en el agraviado Israel Vallarta Cisneros en diversas partes del cuerpo, como hombro y brazo derecho, ambos pliegues inguinales, muslo derecho, y por lo anterior se puede establecer que las mismas son compatibles con lesiones producidas con un objeto transmisor de corriente eléctrica. Esto está rendido por un médico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo no sé cómo hasta la fecha no se ha logrado establecer que hay tortura en este caso. Yo la primera vez que vi a David Orozco en la televisión sentí un efecto devastador. Yo siendo el defensor, yo conociendo el expediente, porque sabía lo que se iba a venir, y efectivamente se vino una oleada de notas de prensa y comentarios. Un nuevo secuestrador confirma que la francesa es secuestradora, ¿no? Poco a poco fuimos viendo que esto formaba más una parte adicional de todo este entramado, de este guión que se reescribía a medida que el debate mediático tenía que venir. Estaba también la declaración de Cristina, que precisamente durante la visita de Sarkozy publica una carta desgarradora, está en los medios, no la traje, en la que narra que recuerda la voz chillante de Florence Cassés mientras era violada, y Florence Cassés la increpaba porque por qué se metía con sus hombres. Pero la primera declaración de la señora Cristina, su primera declaración mediática y su primera declaración ministerial, y su segunda reiteraba que nunca había sido abusada, que era víctima de secuestro, pero que no había sido abusada, porque se detienen a más miembros de la familia Vallarta en esa ocasión.
Y una de las primeras preguntas que me hizo uno de los abogados, me dice: oiga, licenciado, uno de los abogados que había defendido a Florence desde el principio, pero han pasado, Florence fue detenida en 2009 con Israel, y 2005, perdón, en 2005, y en 2009, que fue la visita de Sarkozy, habían pasado 4 años. El proceso de Florence Cassés había concluido. Durante mucho tiempo el proceso de Florence Cassés y el proceso de Israel Vallarta habían sido el mismo proceso. A las audiencias iban los familiares, iban miembros de la familia Vallarta. Si los tuvieron, entonces la gran pregunta era si los tuvieron enfrente de sus narices durante 4 años y no hicieron nada. ¿No los investigaron? Si ya tenían las pistas de la banda de los Zodiacos, iban a las audiencias, ¿no hicieron nada? De repente, justo después de la visita del presidente Sarkozy, reanudan las investigaciones y detienen a más miembros de la banda. El dato me parece inverosímil y por lo pronto habla de una enorme incompetencia si no habían hecho nada. ¿De dónde surge esta idea de grabar a los detenidos y hacerlos declarar ante una cámara? Eso es, ahora sí que traer a pleno siglo XXI a la mismísima Inquisición. La nacionalidad de Florence Cassés permitió desde lejos vernos en el espejo de nuestras disfuncionalidades. El libro de Emanuel Stills nos muestra, nos retrata en el espejo de nuestras fealdades y de nuestras miserias. Y finalmente, si este caso, y ahí están los Vallarta procesados, llegan al sistema interamericano, vamos a tener que rendir cuentas más allá de nuestras miserias y de nuestro lodazal de corrupción. Y yo me pregunto si puede haber un sistema de justicia que funcione sin periodismo judicial. Es una pata fundamental, como los secretarios de estudio y cuenta, los tribunales, los jueces. El periodismo judicial ha jugado tradicionalmente un papel central y este libro prueba que si existe muy levemente en ciernes. Y a muchos se nos ha llenado la boca hablando de casos emblemáticos, pensando que estamos en otra coordenada. Asumimos que a punta de casos emblemáticos vamos a cambiar a la corte, los tribunales, los precedentes y las sentencias. Me acuerdo cuando estudiaba yo derecho que decía: no, mire, aquí es un sistema distinto al gringo, no es por precedentes. Y ciertamente los precedentes sirven de poco. Bueno, es que Gerardo García Luna y Cárdenas Palominos también les gustan los casos emblemáticos. Y solo los casos emblemáticos. O sea, en este país se construyen casos emblemáticos de los dos lados para distraer la atención de lo que cotidianamente ocurre en nuestro sistema judicial. Y este libro no me va a poder permitir de nuevo ver los casos emblemáticos con entusiasmo. Porque mientras la cotidianidad de la justicia sea la misma, ¿de qué sirven los casos emblemáticos que a la postre ni siquiera cambian la historia jurídica de este país? Entonces, quien se haya arrojado a los brazos de un expediente como este que cita Agustín y cualquier otro, sabe que el lenguaje jurídico no solamente es agreste y es agresivo, es angustiante. Porque está construido para mentir, para ocultar la verdad con la verdad jurídica, para inducir testimonios, para construir evidencia que no existe. Ya citaba Eduardo. Para construir mecánicas criminales que no han estado ahí nunca. Expediente tras expediente que nos llevan a explicar por qué, cuando uno visita las prisiones en este país, los custodios, nadie más, te aclaran que al menos la mitad de los que están ahí son inocentes. En México se dice con frecuencia: el sistema educativo no provee conocimientos sino conocidos. En nuestro caso, en el sistema judicial solo importan los conocidos y el dinero que uno tenga para pagarles el favor. Y así se va construyendo la verdad jurídica en nuestro país. Y eso ha llevado a una enorme, pavorosa, terrible desconfianza en nuestras instituciones. En todas. La última encuesta de la cultura de la Constitución que sacó el Instituto de Investigaciones Jurídicas, o sea que solamente el 4% de la población cree que los jueces imparten con justicia. 4%. Por otro lado,
lado, Genaro García Luna no era secretario de Seguridad Pública cuando arrancó con esto. La cabeza de la AFI. De una AFI que ya había dado, o de una policía judicial que antes ya había dado muestras de su afecto por las mascaradas. La sola detención del Mocho Orejas, búsquenla. Fue una hechura como esta que le permitió a Genaro avanzar. Y tantos otros casos. Montajes similares, teatros similares. Dicen, y lo creo, que Genaro García Luna se inspiró en Hoover. ¿Se acuerdan quién es Hoover, el fundador del FBI? Que en efecto hacía historietas contando y luego se grababa haciendo detenciones, porque él argumentaba así ante sus cercanos que la confianza en las instituciones se las íbamos a dar creando propaganda alrededor de estos operativos. Este es uno de esos operativos diseñados para avanzar en la carrera, y miren que le resultó bien, y también para darle supuesto prestigio a la AFI hasta que la mascarada se la tiraron. Ahora, el problema no solo es con los anteriores, con la verdad jurídica, en fin, es también con los medios. Qué pena profesional fui sintiendo por todos estos empleados de los medios citados por Emanuel, por Sergio Vique, por Joaquín López Dóriga, pena por Reina, pena por Carlos Loret de Mola, porque no son periodistas, son empleados. Se ahorraron todas las preguntas indispensables porque tienen instrucciones de no hacerla. Y de luego, qué pena quienes dan las instrucciones a estos empleados. El problema es también con los ciudadanos buenos. Wallace la útil. Dispuestos estos ciudadanos a ser amigos del policía y del poder. Luego aclaran que no reciben ni un quinto, que yo quisiera que lo probaran. Pero cada vez que la autoridad, sea del PAN, sea del PRI, y no dudo que para el PRD trabajen igual, salen a defender lo indefendible, a prestarle legitimidad a un gobierno que no lo tiene, instituciones que no las tienen, y le seguimos dejando en la absoluta impunidad. El problema, regreso al origen de mi intervención, es con el periodismo. Mientras nuestro periodismo sea tan pobre, tan de filtraciones, tan de contentillo, tan sin rigor, mientras estos libros no se lean no solamente como un caso emblemático, sino como un libro de texto, es probable que sigamos teniendo un sistema judicial como el que hemos visto. El gobierno de la República está convencido de que se fraga una conspiración en su contra, justamente para crear una comisión como la de Guatemala y derrumbar al presidente Enrique Peña Nieto. Queda claro que solamente con argumentaciones así de robustas, bien hechas, cuidadosas, vamos a poder enfrentar esas especulaciones, porque esto no es parte de una conspiración, sino un trabajo necesario. No es parte del activismo, sino el periodismo indispensable. No es parte de la lamentación ociosa, y yo diría hasta frívola, sino la posibilidad de construir prácticas jurídicas y judiciales distintas. Este libro, insisto, sienta un precedente. Yo les quiero dar un paseíto muy breve por unas aguas heladas. Son aguas heladas porque hay un iceberg que es la parte emergida, es el caso Cassé, es el caso resplandeciente, mediático, que llegó a lo más alto, a la Suprema Corte, y la parte inmergida es la más grande, es la parte de los calabozos del olvido, de la tortura y de la denigración y del oprobio absoluto que viven la familia Vallarta. Aquí hay unos miembros presentes, y más aún David Orozco, ya fallecido, está aquí también presente su viuda para decirnos unas palabras después. En estas aguas heladas nadan muy a gusto nuestros prejuicios, yo creo. Primero empieza con unas imágenes de televisión que no podemos poner en duda, ¿no? Y pensamos, una diabólica pareja de secuestradores. Luego nos dicen nos confiesan que es una recreación, mentira también.
En realidad se trata de un montaje y de una escenificación ajena a la realidad, como lo escribió muy bien una persona también aquí presente, el autor de este proyecto, Javier Mijangos, para la Suprema Corte. Cuando nos dicen que es una confesión, pensamos que, cierto, ha habido un pequeño show mediático, pero atrás hay una investigación policial. Y puede ser que la detención no se haya mostrado en televisión como se ha desarrollado en realidad, pero esta pareja seguramente es una pareja de secuestradores porque hay una investigación policial que ha respaldado eso. Luego nos dicen algunos periodistas mexicanos, y son mi modelo los periodistas mexicanos, entonces no creo que, o sea, yo creo que hay muy buenos modelos en este país. Nos dicen que los testimonios contra Florence Cassé son muy endebles, entonces pensamos, bueno, tal vez ella no sabía, pero el dogma al que siempre nos agarramos es que hay una banda de secuestradores y tiene que tener un jefe, y ese es Israel Vallarta, y su familia en su conjunto son secuestradores, ¿no? Hay unas personas que se han metido un poquito más en el tema y que son más benevolentes, yo diría los más benevolentes que hay tal vez, que son los que dicen que, bueno, nunca se podrá llegar a la verdad del caso porque las autoridades han enredado tanto esta cosa y han sembrado tantas pruebas falsas y testimonios falsos que nunca vamos a conocer la verdad. Yo tampoco, bueno, en realidad no estoy de acuerdo con ninguno de ellos, aunque yo también tardé 6 años en derrumbar cada uno de mis prejuicios, y más o menos lo voy contando en el libro porque creo que es importante para cierta identificación del lector, que no piense que yo llego aquí para decir, yo pienso diferente de todo el mundo y la francesa es inocente y su novio también, ¿no? O sea, yo no llegué en ese tema así, llegué pensando que eran culpables, luego que él era culpable, y eso tardó. Primero empecé a leer los 14 tomos del expediente que estaba de Florence Cassé en la oficina de Agustín Acosta, y luego como una serie de televisión que no se puede parar. Cuando me dijeron que sacaron las siguientes temporadas, que son los tomos de Israel Vallarta, pues dije, pues yo voy a continuar leyendo, ¿no? Hasta los 33 tomos que hay ahora. También conozco un poco el expediente de sus sobrinos. El expediente que menos conozco es el de 2012, que es un caso extremadamente complicado, ¿no? Del hermano y el otro sobrino. En todos los casos, preciso por si se nos había olvidado que ha habido tortura. Yo creo que se puede llegar a la verdad haciendo las preguntas correctas, ¿no? Y la primera pregunta que ya han planteado algunos de mis amigos aquí es ¿por qué se hizo este montaje? Y se puede dar una explicación que sea, digamos, la política, pero yo me voy a la práctica, ¿no? O sea, ¿por qué se hace un montaje? Se exhibe una cosa para disimular otra. ¿Qué es lo que se quiso disimular? Es precisamente a lo que se aferraban algunos, es la investigación policial, o más bien la inexistencia de la investigación policial. Yo creo que es lo que se quiso disimular, porque absolutamente todas las pruebas en ese caso derivan del montaje. O sea, no vienen de una investigación real. La propia aprehensión de Israel Vallarta, la localización de su casa, es un montaje realmente. Israel Vallarta fue como una prueba más sembrada en esa historia, ¿no? Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, es como una de las víctimas que fue liberada el 21 de octubre después de su secuestro, que es el esposo de Cristina, el papá de Cristian. Él describe con la mente muy fresca su secuestro del día anterior, describe unos vehículos muy precisos, describe que estos vehículos lo llevaron en dirección a Ecatepec, y después del montaje esta versión cambia totalmente porque los vehículos que puso la AFI en la casa de Israel Vallarta no son los vehículos que describió Raúl Ramírez Chávez en su declaración, y no fueron en dirección a Ecatepec, fueron en dirección al sur, a la supuesta primera casa de seguridad, la casa de Xochimilco, ¿no? Ese es un elemento, pero hay muchos más. Hay una investigación que se llevó muy bien en ese caso, y también es a propósito de una prueba material, porque las pruebas materiales no incriminan a Israel y a Florence, incriminan, en ese caso, una investigación que se llevó más o menos bien a Luis Cárdenas Palomino. Las credenciales de elector que presentaron ese día, como las credenciales de elector que utilizaban para cambiar de identidad, se hizo una investigación en la Subprocuraduría de Delitos Electorales, sí, la FEPADE, y se determinó que estas credenciales habían sido incautadas en una investigación previa, que estaban en manos de la autoridad. Por milagro, este delito
no, o sea, dijeron que había prescrito, porque cuando es un delito que cometen las autoridades, pues prescriben, ¿no? Entonces no fue perseguido. Pero esta investigación de alguna forma se llevó bien y no fue atribuido ese delito a Israel Vallarta. Eso es otra prueba material. ¿De dónde vienen las pruebas materiales? Las pruebas materiales, las armas también se determinó que no estaban, o sea, habían sido almacenadas un largo tiempo, o sea, que provenían de la autoridad, ¿no? Esas son las pruebas materiales. Pero hay una declaración de una de las víctimas, la primera declaración de Cristina Ríos, que no solamente nos dice que ella no reconoce a Israel Vallarta y Florence Cassé como sus secuestradores, pero que nos da la extensión de la manipulación. Y se la resumo rápidamente, ¿no? Ella dice, los ve en la cámara de Gesell en una sesión que es totalmente irregular porque están ahí los AFIS a su lado para decirle lo que tiene que decir. Tengo a la vista las personas que responden a los nombres de Israel Vallarta y Florence Cassé. Después de observarlos con detenimiento, manifiesto que no conozco a estas personas y es la primera vez que las veo. Ya que a las personas detenidas que vi en la casa de seguridad las vi cuando estaban de espaldas, pero la ropa que traen es la misma. También les escuché articular palabras y manifiesto que no conozco la voz de ellos, la voz de mis diferentes cuidadores era diferente. Me sería difícil identificarlos físicamente, pero estoy enterada por voz de los agentes de la AFI que las personas que detuvieron son parte de mis secuestradores, por lo cual denuncio el delito en contra de ellos. No los reconoce, no los señala, pero sí los acusa. A mí lo que me llama la atención aquí es que es la simultaneidad en un proceso de recuperación de memoria después de un trauma, que es un proceso natural de la mente humana. ¿Cómo puede ser que sea simultáneo entre la madre y el niño, primero, y a su vez simultáneo con las necesidades políticas de las autoridades? Porque ahí lo que hay no es un proceso psicológico natural de recuperación de memoria. Lo que hay es una necesidad y una presión muy fuerte que hace que milagrosamente estas personas recuperen parte de sus recuerdos, que no son sus recuerdos, obviamente, porque se generan en función de la necesidad política, ¿no? Muchas gracias.